Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy te reconocemos como el suficiente para nosotros. Hoy te reconocemos como el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso. Gracias porque como cantamos, hoy nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia y de misericordia, Señor, y encontramos el oportuno socorro que estamos necesitando, papá. Gracias, Señor, porque te podemos llamar así, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque es por ti que hoy nos podemos acercar al Padre, al Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque como lo prometió el Señor Jesucristo, que nos enviaría a un nuevo consolador, y tú eres nuestro consolador, tú eres quien nos recuerda las palabras de Jesucristo, quien nos recuerda las palabras del Padre. Señor, gracias. Gracias, Señor, no tenemos más que gratitud hacia ti, no tenemos más que alabanza hacia ti, no tenemos más que reconocimiento de quién tú eres, Padre, de lo que tú eres en nosotros, por nosotros y para nosotros. Te exaltamos, Dios eterno, te glorificamos, Padre amado, te agradecemos, Señor, que hoy tú nos convoques, Señor. Gracias, porque pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para reunirnos en tu nombre. Y tú prometiste, Señor, que si dos o más de tres nos reuníamos en tu nombre, tú estarías, precioso Espíritu de Dios. Hoy exáltate con cada palabra, hoy ministra cada corazón conforme a las necesidades que tú conoces, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, este tiempo en comunión como familia. Gracias por hacernos familia en ti, Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos y que tú seas glorificado y nadie más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues hola nuevamente a los que estamos por aquí. Qué gusto, qué placer estar aquí. Y otra vez ando aquí de metiche. Sí. Pero hoy es un gusto presentarles a nuestra oradora del día de hoy, una muy querida amiga, Maribel. Gracias. Mari para los cuates. Ella nos va a compartir el día de hoy la palabra que Dios puso en su corazón y pues vamos a estar atentos y permitir que el Espíritu de Dios nos ministre a través de ella. ¿Sale? Adelante, Mari, preciosa. Hola a todos, buenas noches. Pues muchos ya me conocen por aquí. Me llamo Maribel y como dice Cristi, me gusta que de cariño me digan Mari. Y pues yo les voy a hablar hoy del tema Sal de tu cueva. Hace muchos años Mariloli compartió este tema y a mí me ayudó mucho. Estuve buscando todo lo que Mariloli nos dio, pero no encontré nada. Entonces les voy a hablar de lo que Dios habló a mi corazón y de lo que me ayudó mucho a salir adelante. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, cueva es una cavidad natural o excavada que se adentra bajo tierra o en una elevación del terreno. Cueva puede ser una caverna, una gruta, una guarida, una madriguera. Las cuevas se usaban anteriormente para esconderse de la ley, para esconderse de los enemigos en la guerra, para procurar tesoros preciosos. En la cueva, ¿qué vamos a encontrar? Va a ser un lugar oscuro, un lugar donde huele a humedad, no hay nada de luz, pues nos podemos sentir atados de manos. Y a veces cuando nosotros tenemos problemas, se van acumulando y eso nos hace a que nosotros nos aislemos. Se puede decir que nos metemos a la cueva. Puede ser una cueva de dolor, de sufrimiento, de una separación, de un divorcio. A lo mejor los hijos se fueron. O sea, cualquiera de esas te pueden llevar a la cueva. Nos aislamos del mundo y no pensamos que alejándonos del mundo, pues ya, ¿no? Ya estamos libres, nadie nos va a hacer daño. Entonces, el estar en la cueva significa que no vemos la luz de Dios. Entonces, para nosotros, en una cueva, el estar en una cueva siempre va a traer mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza, mucho desánimo. Y también te roba la paz y te quita el sueño. La cueva es cuando una situación difícil se transforma en una situación imposible. Y siempre tratamos de olvidarnos de todos
y de todo el mundo. No queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos hable de Dios, porque nos encerramos en nuestro problema y no vemos más allá de lo que estamos viviendo, la circunstancia en la que estamos viviendo. Y la cueva, ¿qué es lo que hace? Que nos imposibilita mucho a crecer, nos imposibilita a madurar y a llevar la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, tenemos que entender también que en la cueva nunca nos vamos a poder levantar solos. Siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien. Y aunque nosotros no lo veamos, Cristo siempre está con nosotros. O sea, en la cueva siempre va a estar ahí, esperando a que nosotros le pidamos ayuda, ¿no? Y siempre también tenemos que buscar a gente que esté en el camino de Dios, porque son los que nos van a sostener y nos van a levantar y nos van a apoyar siempre en todo momento. Siempre van a estar ahí. Entonces, si quieren, vamos a ver qué dice la Biblia en Juan 11, del 1 al 4. Si alguien me ayuda, por favor. Pues aquí podemos ver, bueno, yo más adelante les voy a explicar por qué elegí este versículo. Aquí nos da a entender cómo Lázaro estaba enfermo. Lázaro tenía una enfermedad muy grave y donde no se podía levantar de la cama. Y a veces nosotros pensamos que, ¿por qué estamos pasando por tal situación? Aquí Lázaro servía a Dios, Dios lo amaba. Entonces decías, ¿cómo es posible? O sea, y podemos ver que, o sea, personajes grandes de la Biblia también pasaron por una circunstancia muy difícil. Aquí Lázaro estaba pasando por una enfermedad muy difícil. Marta y María, o sea, dicen, ¿no? O sea, le hablaron a Jesús diciéndole que estaba muy enfermo y que estaba a punto de morir. Entonces, a veces nosotros en el problema no vemos la salida y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Para qué? O sea, entonces aquí podemos ver que Lázaro, su muerte, o sea, ¿fue para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, o sea, la enfermedad lo trajo a la muerte y muchos que dirían, no, pero ¿por qué no? Entonces, Dios lo amaba y a pesar de eso permitió que pasara por ese proceso. ¿Para qué? Para que lo pudiera, o sea, todas las demás personas pudieran ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pues, hay mucha incredulidad. Entonces aquí vemos eso. Nosotros también pasamos por una circunstancia muy difícil y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿No? O Dios no lo va a hacer. ¿O por qué? O sea, sea por el motivo por el que tú estés pasando, a veces pensamos aquí se acabó todo, pero no. Dios tiene un propósito y a veces hace y permite que pasemos por ese proceso. ¿Para qué? Para que a través de nosotros puedan ver la gloria de Dios. Entonces no es porque Dios no nos ame, sino porque realmente, o sea, tenemos que pasar por ese proceso. Y aquí podemos darnos cuenta que Lázaro, a pesar de que servía a Dios, tuvo que pasar por una enfermedad. Y pudieron ver el milagro. ¿Por qué? Porque lo revivió. Entonces, ahora si quieren, vamos a Juan 11, del 38 al 44. Aquí vemos que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Aún así, Dios se conmovió cuando le dijeron, ¿no? Y cuando llegó. Entonces, aquí pregunta, ¿dónde está Lázaro? Dios ya sabía dónde estaba Lázaro. Y aquí yo lo tomo como que Dios te pregunta, ¿dónde estás? En ese momento examínate, ¿dónde estás? Jesús ya sabe en dónde estás tú. Quiere que tú lo digas, que tú salgas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual al momento de mover la piedra, o sea, él podía hacerlo, él tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, ordenó que movieran la piedra. ¿Para qué? Para que también varias personas de las que estaban ahí vieran el milagro, porque Dios tiene el poder de hacerlo todo. Entonces dice, Lázaro, sal. Entonces, igual, yo lo veo así. Dios nos dice, o sea, sal, y te llama por tu nombre, Maribel, sal. Entonces ahí es donde vemos, y nosotros a veces nos pecamos de incrédulos, y esa podría ser en nosotros nuestra piedra, la incredulidad. ¿Por qué? Porque no creemos en lo que Dios está haciendo en nosotros. En ese proceso, en ese momento, o sea, no nos gusta. Y tenemos que quitar esa piedra de incredulidad
para poder salir, porque Dios ahí está. Entonces, y muchos van a estar ahí, y es lo que yo les comentaba hace rato, tenemos que buscar a gente que nos ayude, que esté en el proceso. ¿Por qué? Porque no nada más el milagro va a ser para nosotros, todos ellos van a ver la respuesta de Dios en ti, en lo que está haciendo en ti, ¿no? Y Dios eso quiere. No nada más el milagro aquí fue para Lázaro, todos quedaron sorprendidos por ver la gloria de Dios. Entonces, yo eso lo veo así y digo, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apartar la piedra de la incredulidad para poder ver en nosotros la mano de Dios. Entonces, yo elegí este tema, digo, nada tiene que ver, a lo mejor dicen, Lázaro se murió. O sea, yo les voy a contar un poquito de mi testimonio para que entiendan. Yo me sentía muerta en vida. Hace, ¿qué será? 6 años, yo estaba pasando por una situación muy difícil en mi vida. Venía, a mí lo que a mí me llevó a estar en la cueva es una depresión, un abandono, un rechazo. Yo estaba en un momento muy difícil de mi vida. ¿Por qué? Porque sufrimos, mis hijos y yo, el abandono de mi esposo. Pero eso no nada más era, o sea, Dios, yo creo que, o sea, ya tenía yo, estoy hablando de 6 años que llevamos separados, pero hace 8 años yo conocí a Mariloli y fue como hace 8 años, 10 años que Mariloli dio este tema. Y venía yo también de una separación muy corta con mi esposo, pero ahí yo vi la mano de Dios. Entonces, ahí digo, Dios te va preparando poco a poco para los procesos. Este proceso tan difícil en mi vida, yo no lo esperaba. O sea, el abandono de la persona que tanto amas, o sea, es difícil. ¿Por qué? Porque dices, fueron 21 años de casados. En 21 años, a lo mejor para mí hubo temporadas buenas, porque él tenía un problema con el alcohol. Entonces, pero poco a poco, conforme fueron pasando los años, él se adentró más en el alcohol y llegaba el tiempo que era día y noche, podía pasar 15 días y él no paraba de tomar. Esos 15 días, él se ponía agresivo. Gracias a Dios, nunca hubo golpes, pero era muy agresivo y rompía todo. Entonces yo vivía con miedo, vivía con temor. Entonces, pues ahí fue donde yo empecé a aislarme en esa cueva. Ahorita, en estos 6 años que llevamos de separados, fue igual, precisamente por una infidelidad. Pero fue muy duro para mí porque llevo una vida con él. 21 años llevábamos juntos. A lo mejor soportas vicios, soporté varias infidelidades, pero dices, su prioridad era su familia. Mucha gente me juzgaba, mucha gente criticaba, pero yo vivía atemorizada. Las personas que viven con algún familiar que tiene cualquier tipo de adicción, saben el infierno que es vivir al lado de una persona con algún problema. Entonces, para mí fue vivir con miedo, vivir con temor. Yo no dormía. Yo estaba con el miedo, digo, a pesar de que nunca me pegó, era el miedo, digo, llegaba y rompía todo. Entonces yo decía, en una de esas va a ser contra mí, contra mis hijos. Entonces fue, imagínense, 21 años de vivir así. Conocí de Dios cuando mis hijos estaban chiquitos, pero yo lo conocí, o sea, precisamente por él, pero por parte de él nunca hubo un compromiso. O sea, a lo mejor sus amigos le dijeron que yo lo iba a dejar, no sé qué pasó, pero él se acercó a Dios y fue cuando yo empecé a conocer de Dios, pero yo no iba porque yo quería. A mí me dijeron, él tiene miedo de que tú lo dejes, pero quiere salir adelante, ayúdalo. Dije, bueno, yo voy a buscar de Dios y para que él salga adelante. Las cosas no fueron así porque él nunca quiso tener un compromiso con Dios. Ahorita, hace 6 años, se vuelve a dar esto. Él había agarrado el vicio otra vez. Eran días, la verdad, de infierno. Pues nos abandonó por
por una mujer que pues, no tenía buen corazón. Y digo, no tenía buen corazón, ¿por qué? Porque esta persona fue capaz de hacernos daño. Entonces, dices, a lo mejor si ya se separó de ti, pues ya quedan ahí las cosas. Pero cuando la mujer te ataca, cuando la mujer busca dañar a tus hijos, es cuando tú dices, no, algo está mal. Entonces, había mucho sufrimiento, mucho dolor, y por esta mujer, casi un pleito y eso, casi llegó a pegarme a mí y a mis hijos. Es cuando yo, o sea, digo, ahí fue cuando Dios, como que yo digo, permitió ese proceso. O sea, yo sé que Dios estuvo conmigo y Dios le detuvo la mano para que a mí no me pegara. Dios le detuvo la mano para que no le pegara a mis hijos. Entonces, yo ahí pude ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque fue tan difícil, tan duro, que dices, no. Y a partir de eso hubo humillaciones, o sea, ofensas, de todo tipo de cosas, por parte de él y por parte de la mujer. Entonces, viene la separación y yo me aíslo. A pesar de conocer ya de Dios, yo no quería ver a nadie, no quería que me hablaran de Dios. O sea, yo me encerré en mi círculo y yo decía, no quiero saber nada. Pero digo, Dios te prepara. Y yo ahí encerrada en mi cuarto, o sea, mis hijos nunca me han visto llorar. O sea, la gente que me conoce me encuentra en la calle, me ven bien. Yo lloraba cuando yo llevaba a mis hijos a la escuela. Regresaba y es donde yo lloraba y yo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué permitiste esto? Y así, cositas así, que yo le preguntaba a Dios qué estaba pasando. Pero, o sea, ahorita pues, ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque Dios me fue preparando y Dios siempre estuvo ahí conmigo. ¿Para qué dices? O sea, yo decía, ¿por qué? Ahorita, con el paso de los años, digo, ya tan rápido fueron 6 años que estoy separada de él, pero yo he podido ver la mano de Dios en mí. ¿Por qué? Porque yo no salía, yo no iba a fiestas, o sea, siempre estaba yo encerrada. ¿Y por qué? Porque me daba vergüenza que me criticaran, que la dejada, la abandonada, o sea, cualquier cosa, que hablaran mal de mí. Eso como que yo no quería. ¿Por qué? Porque yo sentía que había fracasado en mi matrimonio. Aunque yo no hubiera tenido la culpa, decía, ¿por qué? Pero Dios estuvo ahí siempre conmigo y siempre estuvieron a mi lado. Puedo decir, Cristi, Moni, Caicedo, Mariloli, mis cuñadas, que gracias a Dios hasta la fecha no me han dejado. Han estado ahí a mi lado apoyándome. Digo, yo era católica, entonces no sé mucho de la Biblia, no sabía de la Biblia, entonces a mí es así como a los niños, ¿no? Esta repite y repite y repite, y mis cuñadas siempre estuvieron a mi lado. O sea, no involucré a mis papás. ¿Por qué? Porque pues ellos no, o sea, ¿qué más quisiera uno como hija, no? El apoyo de tu mamá. Pero pues no, o sea, no quise causarles ese sufrimiento a mis papás. El ver a sus hijas llorando, sufriendo, ahorita odiarían al papá de mis hijos. Entonces, no. O sea, ¿por qué? Porque ni yo misma lo odio. Yo le pedí muchas veces a Dios, ayúdame a odiarlo. Yo quiero odiarlo. ¿Por qué? Por todo lo que me hizo. Pero pues Dios no me dio odio por él. Al contrario, yo amo a ese hombre, amo al padre de mis hijos, a lo mejor ya no como hombre, ¿no? Pero siempre lo voy a amar porque es el padre de mis hijos. ¿Y quién me pudo dar ese amor por él? Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de tantas ofensas, a pesar de todo del daño que hizo, porque hasta la fecha, o sea, él no está consciente del daño tan grande que le hizo a su familia. Pero, o sea, yo lo amo por ser el padre de mis hijos. Y Dios me ha dado ese amor por él, ahora de diferente manera. Pero yo ahorita, en medio de ese proceso, o sea, fue muy difícil, fue muy largo para mí, porque yo, pues realmente, yo me sentía sola. Moni se fue, Cristi se fue, entonces yo decía, ¿a quién recurro? Entonces, mis cuñadas estaban ahí, Mari, ¿cómo estás? Mari esto, Mari el otro. Entonces, créanme que, o sea, yo les digo ángeles, porque Dios me mandó muchos ángeles. ¿Para qué? Para que yo no cayera. Entonces, efectivamente, yo tuve que mover esa piedra. Efectivamente, yo tuve que decir, Dios, aquí estoy, ¿no? Rendirme a Él. Entonces, digo, yo no me morí, pero yo me siento resucitada por Dios.
¿Por qué? Porque no era vida lo que yo estaba viviendo. Ahora yo lo entiendo. Yo antes decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste que Él me hiciera esto? ¿Por qué? Porque entre más yo buscaba de Dios, entre más yo era obediente, yo veía que las cosas empeoraban. Entonces decía, ¿cómo? Si estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo y las cosas iban empeorando. Entonces ahora yo veo, dices, no, o sea, créanme que yo ahorita puedo ver y no nada más Dios me rescató del sufrimiento que yo tuve a partir de la separación. Yo creo que fue desde antes. ¿Por qué? Porque como le comentaba a Cristi, o sea, hasta perdí mi identidad. O sea, ¿por qué? Porque yo era la esposa de. O sea, cuando ya se acabó todo, y le digo a Cristi, cuando me empezaron a decir por mi nombre, o sea, yo me enojaba. O sea, ajá, ¿dónde quedó Maribel? Yo era la esposa de, pero nadie me conocía como Maribel. Entonces, fue muy, muy difícil, o sea, aceptar que a mí me llamaran por mi nombre. O ¿por qué me enojo si así me llamo? Entonces, cualquier persona que a mí me decía Maribel, decía, ¿por qué Maribel? O sea, no. Estar acostumbrada tanto al hombre, aferrarme a un hombre, cuando digo, Dios, ahorita, estudiando el tema, toda la semana, o sea, Dios me vino revelando. O sea, que no fue a partir de la separación que Él me libró. O sea, a partir de la separación, o sea, Dios, o sea, a pesar de que digo, ay, Dios me amaba, Dios me ama, pero, o sea, digo, tuvo que poner ese momento tan difícil en mi vida para que yo abriera los ojos. Yo dijera, no, o sea, ¿cómo? O sea, yo creo que Dios decía, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vas a aguantar tanta infidelidad? ¿Hasta cuánto vas a aguantar humillaciones, ofensas? Una vez, a mí también, quien me abrió los ojos y me hizo pensar mucho, fue en una ocasión en la iglesia, me encontré a la pastora Gaby. Y se dio la situación, mis hijos se iban a un encuentro y este hombre llegó, o sea, por aquí me dejó y luego se fue con la mujer y nos encontramos y todo. La pastora me vio mal y todo, y le platiqué cómo estaba el tema. Y me dice, ¿sabes qué, Maribel? Todo está perfecto, pero tú no quieras ser mejor que Dios, porque no lo eres. Hay humillaciones, hay ofensas, o sea, eso, o sea, no lo puedes permitir, o sea, no puedes rebasar el límite. O sea, sí, dices, o sea, no vas a pagar con la misma moneda, no vas a hacer lo mismo que él está haciendo. Pero, o sea, tú no puedes ser mejor que Dios, ni quieras ser mejor que Dios. Entonces, ahí fue, también desde ahí yo empecé a ver, ¿no? Y dices, y te vas dando cuenta, conforme vas conociendo la palabra, conforme te vas alimentando, te vas dando cuenta de que dices, o como decíamos, o sea, sentimentalmente, a lo mejor también estás en una cueva. O sea, yo no sé por lo que tú estés pasando. Ahorita yo creo que tú tienes que hacerte muchas preguntas. ¿Por qué? Porque puede ser un dolor, un sufrimiento, no sé, a lo mejor alguien te ofendió, estás resentido, estás ahí y ya te fuiste tú a la cueva. Entonces, ahorita en la pandemia, igual, yo me sentía triste y decía yo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, mis hijos están sanos, yo estoy sana. O sea, mis papás están bien. O sea, ¿por qué me siento triste? No, al contrario. Entonces, darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos sanos, porque toda mi familia está sana. O sea, cuando mucha gente se está debatiendo entre la vida y la muerte. Entonces dices, no. Entonces aquí, pues no sé, yo los invito a que ustedes se hagan esa pregunta, ¿no? O sea, no sé si estén pasando, ¿por qué situaciones estén pasando ahorita en este momento? A mí lo que me llevó a la cueva fue eso. El abandono de mi esposo, el estar tan aferrada a él, o sea, yo decía, me voy a morir. El día que él me deje, yo me muero. Pero véanme, o sea, 6 años y sigo viva. Entonces yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, no sé cuál sea, no lo sé, pero yo estoy confiando en Él y mi confianza está puesta en Él. ¿Por qué? Porque yo les comentaba a mis hijos, a lo mejor, yo una vez platicando con Mariloli, ¿qué me decía? A lo mejor no vas a ver tu matrimonio restaurado, a lo mejor no vas a ver el milagro en tu vida, pero lo vas a ver en la vida de tus hijos y en la vida de tus nietos. Entonces vas a decir, valió la pena. Y efectivamente, o sea, porque yo no quiero que mis hijos pasen nada, pero nada de lo que yo he vivido todos estos 21 años. Entonces yo me siento muy agradecida con Dios porque digo, en vez de quejarme, o sea, gracias Dios porque me sacaste, me rescataste, me liberaste, me resucitaste. ¿Por qué? Porque yo estaba muerta en vida.
Entonces yo pude ver la mano de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque ahorita yo puedo dormir en paz. Yo tengo tranquilidad. Ya no estoy con el miedo de que alguien va a llegar, me va a romper la ventana, me va a romper la puerta. O sea, no. O sea, la paz me la dio Dios. Entonces ahora, pues yo tengo que mostrar, ¿no? Mi fidelidad y digo, ser fiel siempre, buscando de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de que, bueno, ya pasé este proceso y ahora ya descanso y todo, no. Es día con día. Y ver que también nuestras emociones no nos lleven a la cueva. También otro punto es, ¿cómo podemos salir de la cueva? A mí me gustó este versículo que está en Salmo 34, 4, 6. Si me permites, Mari, antes o sea, quiero hablar de tu proceso, el tiempo que a mí me tocó, porque cuando yo tengo muy presente cuando yo te conocí que los hijos estaban allá en la escuela de amistad y que me acerqué un día a querer invitarte, creo que a la reunión en casa de Moni. Y yo, pues obviamente no sabía a ciencia cierta todo, obviamente, lo que tú estabas pasando. Pero me acuerdo de ese momento de haberte conocido y el proceso, como tú dices, que tú has tenido. O sea, hoy te veo plena, te veo hermosa, mucho más rejuvenecida que hace 10 años que nos conocimos. Hoy te veo segura de ti, en cambio o sea, en comparación a aquella persona que yo conocí, que estabas, como tú dices, o sea, esa cueva, yo me acuerdo que estabas en tu camioneta, estabas con los vidrios cerrados, llegué y te toqué, y así como que, ¿tú qué? ¿Tú quién eres? ¿O qué rollo contigo? Sí. Y verte hoy, ver el trabajo excelente que has hecho con tus hijos, que son hijos de honra, que aman a Dios, que conocen de Dios, que lo que tú sembraste en ellos no va a ser arrebatado, que tienen sus procesos ellos también. Gloria a Dios, porque ellos están en el camino. Pero verte ahorita segura de ti, verte ahorita dando este testimonio, gracias Mari por compartirlo, porque efectivamente tal vez estemos en diferentes tipos de cuevas o diferentes situaciones en las que nos aislamos, en las que no vemos luz. Y de verdad que tu testimonio, que tú abras tu corazón con nosotros, es algo muy valiente, como te dije, y aparte es algo muy enriquecedor. Y el proceso que tú has llevado, pues no ha sido fácil, pero de verdad ver lo que tú has hecho, lo que Dios ha hecho contigo y tú con tus hijos, o sea, es algo de admirarse, te queremos mucho. Gracias. Te queremos mucho todos. Y pues te digo, gracias por compartirlo y pues adelante. Gracias, Cris. Pues aquí, una vez más, ¿no? Repitiéndoles, a mí me gustó porque dice, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. ¿De qué me libró? De todos mis miedos. De miedo al rechazo, de miedo a dar el próximo paso, de miedo a quedarme sola con mis hijos, el qué voy a hacer ahora. O sea, de todos mis miedos, Él me rescató, me hizo libre. Entonces, digo, mi mirada, si nuestra mirada está llena de esperanza y de fe, ¿qué es lo que nosotros vamos a mostrar? Vamos a inundarnos de gozo y eso es lo que vamos a reflejar, gozo. Aquí algo en internet que leí me gustó mucho que dice, el miedo te encarcela, la fe te libera, el miedo te paraliza, la fe te alienta, el miedo te enferma y la fe te sana. Y digo, pues, ¿qué razón tiene, no? ¿Por qué? Porque yo vivía encarcelada, vivía paralizada, vivía con miedo, no hacía yo nada. Estaba yo con temor y ya nada más ahí. O sea, yo era feliz, si él era feliz, cuando él no tomaba, yo era la mujer más feliz del mundo y hasta ahí se acababa mi felicidad. Y todo el tiempo estaba yo con temor. Y aquí, como dice, el miedo te paraliza, no haces nada. Y estás ahí. Entonces, también hay unos puntos que nos van a ayudar a salir de la cueva. Bueno, analizando el Salmo 34, veíamos con Mari, el primer punto es la alabanza a Dios. Cuando reconocemos eso precisamente, que es Dios quien nos ha mostrado primeramente que estamos en una cueva,
cuando Dios nos permite, a través, como dice, de la gente, de las circunstancias, darnos cuenta, entonces es cuando alabamos a Dios, ¿no? Y en el versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. Obviamente esto debe ser, pues, algo continuo, como dice aquí, pero es mayor cuando tú alcanzas a ver eso y entiendes que has salido de la cueva, pues no tienes más que alabanza a Dios, no tienes más que glorificar a Dios y hablar de lo que Dios ha hecho. Ese sería como el primer punto, alabar a Dios en todo el tiempo. El segundo punto, engrandecer a Dios, que lo podemos ver en el versículo 3. Bueno, el 1 y 2 se refiere a la alabanza de Dios. En el 3, engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos a su nombre. Esto es realmente una bendición, porque, por ejemplo, cuando Mari comparte su testimonio o, por ejemplo, habla de sus cuñadas, es algo que está compartiendo, que la gente lo está viendo. Que, por ejemplo, yo que más o menos viví el proceso y verla hoy, me gozo con ella y eso da gloria a Dios y eso engrandece el nombre de Dios. El ver que lo que ha hecho con ella es de verdad para exaltar a Dios. Ese sería el punto número 2. El punto número 3, fijar tu mirada en Dios y solo en Dios. En el versículo 5, dice, bueno, desde el 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, como lo mencionaba, porque los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fue más avergonzado. Qué bendición y qué promesa y lo que decía María al principio, en la cueva pues hay oscuridad, pero los que miran el rostro de Dios, obviamente a través de la palabra, obviamente a través de seguir alimentándote día a día, es esa luz que te puede alumbrar, que te alumbra el rostro. Y de verdad, yo veo hoy a Mari mucho más guapa, mucho más joven, y es esa gloria de Dios reflejada en ella, reflejada en esa luz que ella hoy irradia, y no por adularla, es que de verdad hace poco nos vimos físicamente y de verdad está más joven y más guapa que hace 10 años. Y es eso, en ella lo podemos ver, bueno, yo puedo dar testimonio de eso. Y el punto número 4, pues desde el versículo 8 al 10, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Tened a Jehová todos sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Pues los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, pues obviamente tenemos la promesa que Él nos va a sustentar, que Él nos va a ayudar, que nos va a dar lo que necesitamos, como hablaba Mari del proceso en el que Dios la fue llevando, ¿no? A través de este tiempo, de estos 8 años que ella menciona. Es el cuidado de Dios, es la provisión de Dios en todos los sentidos, en lo espiritual, en lo material, y es porque, como dice ella, aunque empezó como todos empezamos, ¿no? De bebecita y fue creciendo, y en el proceso ella no dejó de alimentarse de Dios, y pues es lo que nos tocaría a nosotros, buscar a Dios a través de estar en comunión con gente que nos ayude a crecer, gente que nos ayude a conocer la palabra de Dios y obviamente tener nuestros tiempos de intimidad con Dios. El 17 y 18 dice, clamaron los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué mayor promesa de saber que Dios está cercano a nosotros, qué mayor promesa de que cuando nos sentimos así en esa cueva y Dios abre y Dios quita la piedra de esa cueva en la que estábamos por X o Y circunstancias, ahí está Dios y nunca nos ha dejado y nunca ha faltado su provisión ni su cuidado. Son puntos que estuvimos nosotros como analizando. No sé si eso les ayude a ustedes.
yo hice como un pequeño análisis en referencia al testimonio de Mari de Primera de Reyes 19, si gustan vamos para allá. Vamos a ver varios versículos nada más para ir cerrando el tema de Mari. Bueno, es la historia de Elías huyendo de Jezabel. Yo creo que ya más o menos la tenemos identificada. En el versículo 2. Bueno, el contexto, aquí Elías había confrontado a los profetas de Baal, a los que adoraban a dioses ajenos, ¿se acuerdan? En el capítulo 18, donde él clama a Dios y cae fuego y se consume el holocausto. De esa manera, pues ahora sí que haciendo evidente de que el único Dios verdadero pues es nuestro Dios, Dios eterno que va de los ejércitos. Pero aquí viene ya como que la segunda parte u otra parte de la historia en el versículo 2. Obviamente Jezabel es la esposa del rey de aquel entonces con el que estaban en disputa. Y dice el 19:2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, de los profetas que había eliminado. Y aquí, ¿qué lo llevó? Bueno, la historia continúa, pero aquí habla de una amenaza en el versículo 2. Jezabel manda amenazar a Elías por lo que había hecho. Y hoy por hoy, trasladándolo a nuestro entorno o a nuestro momento, ¿qué sería esa amenaza? Pensábamos nosotros, ¿qué es lo que hoy amenaza la pandemia? ¿Qué es lo que hoy podemos sentir como una amenaza? El avance del matrimonio homosexual, ¿qué podemos sentir como amenaza? La falta de temores a Dios, la falta de valores, ¿qué podemos sentir como amenaza? Que dices tú, es que esto es mucho más grande que yo, esto me rebasa, esto me atemoriza, esto. Eso pues ya obviamente cada quien responderá qué es para ti esa amenaza y por qué te llevaría a una cueva en un momento dado. El versículo del 5 al 8 me encantó porque vemos, bueno, él sale de ahí huyendo a Berseba, ya después yo sé que leerán el capítulo completo. Él sale huyendo, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí que un ángel tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él comió y he aquí su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a quedarse dormido. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Me encanta esto porque así como Mari decía, Dios estuvo, ella tiene la certeza de que Dios estuvo con ella, o sea, aquí está hablando Dios de eso, en medio de su temor, en medio de su ira, o sea, Dios no lo dejó. Tan importante es para Dios nuestra situación espiritual como nuestra provisión material, en este caso, el que Él comiera y el que Él descansara de todo el estrés, de la amenaza, del miedo, del temor, de todo lo que venía huyendo. Y eso es algo que nos da descanso. Podríamos estar en una cueva, podríamos estar, pero vemos la mano de Dios que no va a dejar, así como no dejó a Mari en su proceso, así como aquí nos lo muestra en la historia de Elías, ¿no? Otro punto, en el versículo 9, dice, y allí se metió a la cueva, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué importante que Dios te deja que vivas tu proceso, pero llega un punto donde, como decía Mari, o sea, ¿qué onda con tu vida? ¿Ya o todavía no? O sea, ya él había huido, aquí habla de todo el proceso, de que llegó a un punto y se metió a una cueva y estaba, pues, de alguna manera cómodo, él seguro que él era el único que estaba sufriendo de esa manera y él estaba, pues, en depresión, con miedo, frustrado, solo, todo lo que hay en una cueva, como hablaba María al principio. Pero al final ahí, en el 9 le dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí, Elías?
y del 10 al 14, él le habla de toda su, ¿cómo se puede decir? Toda su justificación, toda pues, sus argumentos de es que esto y esto es que me hicieron y es que me dejaron de hacer y es que. Y Dios es tan hermoso que pues, le deja, ok, sí. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos y todo el versículo 10. Y le da una instrucción, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová, he aquí Jehová pasaba en un gran y poderoso viento que rompía los montes, pero Jehová no estaba ahí. Y vemos este proceso del 11 al 13, cuando, pues sí, o sea, había manifestaciones, pero Dios no estaba ahí. Y lo que yo entiendo aquí es que Dios estaba llevando a Elías a que tuviera un encuentro personal nuevamente con Dios. O sea, obviamente Elías lo conocía porque era un profeta de Dios, pero lo está llevando, ok, yo no estoy en las manifestaciones multitudinarias, yo no estoy en la oración de tu amiga, de tu comadre, yo quiero un encuentro personal contigo. Y en el versículo 13, cuando yo Elías entendió que en el silbo apacible Dios le estaba hablando, dice, y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios, como decía Mari, está tan pendiente de nuestros procesos, y le vuelve a hacer la pregunta del versículo 9, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ya te proveí, ya te di lo que tú necesitaste en todo tu proceso. Adelante. Y tal vez tendríamos que hacernos esa pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy en una cueva? ¿Qué me llevó a la cueva? Depresión, miedo, frustración, incredulidad, soledad, si es que puedo estar en una cueva o no. Y yo creo que preguntarnos o reconocer, yo estoy en una cueva tal vez en el área familiar o en el área económica o en el área marital, o sea, tal vez es el tiempo de hacernos estas preguntas, ¿no? Y después me encanta porque Dios, o sea, nos deja vivir el proceso porque va a ser un aprendizaje. Y a partir del 15, le dice, y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael, en rey de Siria. Y del 15 al 18, Dios le vuelve a dar las instrucciones, o sea, el propósito, los dones que Dios le había dado a Elías no dejaron de ser. Él había sido ungido como un profeta para su tiempo. Dios le permite vivir el proceso de la cueva, Dios le permite vivir pues la persecución de Jezabel, pero al final de cuentas, el final del capítulo, bueno, de esta parte del capítulo vemos que los planes de Dios no se interrumpen porque estemos viviendo en una cueva. Al contrario, Él nos saca de ahí, porque aquí vemos que se cumple el propósito de Dios del 16 al 18. Y unge a varios y el proceso para llegar hasta el llamamiento de Eliseo. Y a mí me habla y me da mucha paz porque los planes de Dios siempre se van a cumplir en nosotros, por nosotros y a través de nosotros y a veces a pesar de nosotros. Y más nos vale estar dispuestos a ser parte de los planes de Dios y de los propósitos que Él tiene para nosotros, porque es una bendición. Yo veo aquí, como les decía, el propósito en parte, o lo que estamos viviendo ahorita, de la vida de los hijos de Mari. O sea, ella tenía que vivir este proceso, salir de la cueva e ir y ungir de esta manera a sus hijos, dar ese ejemplo de que a pesar de ella sigue firme en Dios y Dios es fiel y lo hará en su tiempo en cada uno de ellos y en sus generaciones porque Él es fiel. Y creo que esto se asemeja mucho al proceso de Mari, obviamente con su respectiva distancia, pero creo que fue un proceso similar. Y yo no creo que Mari o yo seamos las únicas que hemos pasado los procesos de salir de la cueva. Y
pues espero que el tema haya sido de bendición. A mí me abrió también el recordar cosas de las que Dios nos ha librado, nosotros también como familia, como matrimonio, recordar las promesas que Dios tiene para mis hijos, para mis generaciones. Sabes que esto del versículo 10, del 15 al 18 a mí me da mucha luz. Sabes que sí, puedes estar en tu proceso, sabes que sí, puedes estar enojado, puedes estar frustrado, deprimido. Dios te va a dar tu tiempo de vivir eso, pero ¿sabes qué? ¿Qué haces ahí? Como Dios le habla a Elías, como Dios se lo dijo en su momento, Mari, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, porque hay pueblo que te está esperando, porque hay gente a la que hay que ungir, porque hay gente a la que hay que influenciar. Sal de ahí, ya viviste tu duelo, ya viviste tu proceso, no es Dios indiferente. A mí me encanta cuando le prepara la torta, le da agua. O sea, qué bendición, qué más necesitamos para estar agradecidos con Dios y para ponernos manos a la obra en lo que nos toque, en oración, en intercesión, en ayudar a otros. Pues creo que es el momento. Y pues ese fue el tema que quisimos compartir con ustedes. Ok, familia, pues vamos a agradecer a Dios por la palabra de hoy. Vamos a exaltarlo, ¿sabes? Bendito Padre, gracias. Gracias, gracias, Señor, porque como dice tu palabra, de todas las aflicciones tú nos has librado, Dios. Gracias, porque podemos seguir confiando en ti, Señor, en ese cuidado que tú tienes, aún nosotros estando en medio de la crisis, en medio de la prueba, en la cueva, Señor, tú no dejas de tener tus ojos puestos en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy oramos, Señor, por cada uno de los que vayan a escuchar esta palabra, Señor, que si están en medio de una cueva, que si están en medio de una crisis, Señor, vean tu luz. Ese ángel que le hable, Señor, como en su momento a Mari, como nos cuenta la historia en Eliseo, ese ángel que es tu precioso espíritu, Señor, hablándoles y diciendo, sal de ahí, porque hay vida afuera. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito, Señor, que no va a ser interrumpido, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por cuidar de nuestras promesas, Señor. Gracias por cuidar de nuestras generaciones, Señor, en donde han de cumplirse tus promesas, Padre. Gracias te damos, te exaltamos. Gracias porque podemos ver vidas restauradas en ti, Señor, de diversas dificultades, Señor, pero que a cada uno de nosotros tú nos has dicho, sal de ahí. ¿Qué haces ahí, Señor? Si hay todavía mucho pueblo por conquistar, si hay todavía muchas almas que ganar, Dios, gracias. Que hoy esta palabra se haga rema en nuestro corazón, que tú nos inquietes, Espíritu de Dios, que nos muevas y que nos hagas esa pregunta, ¿qué haces ahí? Porque en esa oscuridad, cuando hay luz allá afuera, que tú nos hables hacia afuera, que nos lleves hacia ti, que nos jales con lazos y cuerdas de amor, porque hay mucho pueblo por ganar, porque hay muchas almas para predicar. Señor, usa estos videos, Señor, para que tú seas exaltado, engrandecido, Señor, y haya gente que está en tinieblas y que esta palabra, no porque sea a través de nosotros, sino porque tú usas hasta las piedras para hablar, si a ti te place, que sea de bendición, que sea de edificación para alguien más, así como lo ha sido para nosotros en su momento, Padre. Sé tú, Señor, utilizando estos medios de comunicación para exaltarte y para alcanzar a más y más gente, Señor, porque es el tiempo de hablar en tiempo y en destiempo, como dices tú, Señor. Gracias por el testimonio de Mari, Señor, porque como ella, Señora, vemos muchos que nos ha sacado de la cueva, Señor, y queremos ver más gente saliendo de cuevas a la luz admirable que eres tú, Padre. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, de los que se van de los que se conectaron y de los que han de ver este video más adelante, Padre. Gracias, Señor, y seas tú exaltado, y seas tú glorificado, Señor, y toda la honra y toda la gloria a tu nombre, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.